La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas. Nos hacen únicos, eso lo habíamos hablado. Cada persona es distinta. Hablábamos lo que era la línea normal y anormalidad. Todos somos totalmente distintos. Todos tenemos una personalidad. Sin embargo, cuando esa normalidad se altera, bueno, puede haber un trastorno en la personalidad, incluso que tiene que ver con los genes. Es posible determinarlo a través de los rasgos de personalidad que se transmitan a través de padres e hijos. El entorno siempre es un atenuante para decir que, perdón, un agravante para ver cómo el alrededor de los que crecen a su alrededor. Epidemiología. Los trastornos de la personalidad prevalentes, más de 1 de cada 10 adultos padecen un trastorno de personalidad. Cuando dichas estimaciones se realizan en la población psiquiátrica, la prevalencia aumenta considerablemente. Trastornos generales en la personalidad. Un patrón debe perdurar, ¿sí? Interna en comportamiento que se desvía o que se ve notablemente a través de la cognición, es decir, la manera de percibir e interpretarse a otras personas y los acontecimientos. Afectividad, es decir, amplitud e intensidad, la vida e idoneidad de las respuestas emocionales. Funcionamiento interpersonal, control de los impulsos. El patrón perdurable es inflexible y dominante en una variedad de situaciones personales y sociales. El patrón debe ser perdurable, clínicamente significativo o deterioro en su entorno tanto social, laboral, donde afecta definitivamente el funcionamiento. El patrón estable, y por eso nos encontramos frente, por ejemplo, el trastorno de la personalidad, en este caso paranoide, que lo habíamos hablado. Desconfianza, suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan en la primera etapa a la edad adulta, y estas se presentan en diversos aspectos y que se manifiestan por 4 o más de los hechos siguientes. Sospecha sin base suficiente, los que demás explotan causan daños, decepcionando al individuo. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad, la confianza. En este caso el paranoide pues siempre está alerta, desconfiado, con deseos significativos denigrantes o amenazadores, rencor persistente, percepción de ataques de carácter, sospecha recurrente a la fidelidad del cónyuge. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia. Un trastorno bipolar o un trastorno depresivo no es algo de esto, sino por todo lo contrario, con características psicóticas, no tiene que ver con estas características psicóticas, sino un trastorno psicótico, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Es decir, no es porque se está atravesando una circunstancia de hormonal, no, sino que pudiera ser y nos encontramos frente a un trastorno de personalidad esquizoide. También desapego de relaciones, esquizoide. Esta persona no desea disfrutar, es reprimida, incluida en forma de parte de familia, que siempre elige las actividades solitarias. Esquizoide muestra poco interés, ¿sí?, por relacionarse, disfruta con poca o ninguna de las actividades, no tiene amigos íntimos ni confidentes, se muestra indiferente entre las alabanzas o las críticas a los demás, pareciera que no le importan pues mucho lo que piensan los demás. Es frío, se muestra emocionalmente frío, desapegado, con desafectividad. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Puede ser, por decir un poquito, denominante de deficiencias sociales. Tiene ideas de referencia con exclusiones de delirios de referencia, creencias extrañas, esquizotípicas. Incluso comúnmente hemos encontrado este tipo de personas incluso con vestimentas oscuras, extrañas, tatuajes, pensamientos mágicos, ideas así delirantes, comportamientos que no concuerdan con las normas subculturales, supersticiones, religiones, ¿sí?, creencias de clarividencia, de telepatía, un sexto sentido. Creen que son preconicistas, que ¿sí? En niños a fantasías o preocupaciones extravagantes, experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales,
pensamientos, discursos extraños, circunstancias metafóricos, superelaborados, suspicacia o ideas paranoicas, afecto inapropiado y limitativo, comportamiento de aspecto extraño, a la vez son excéntricos, peculiares, no tienen amigos íntimos, ni confidentes aparte de su familia de primer grado, ansiedad social, tienen un nivel de ansiedad. También nos podemos decir que con esto pues nos encontramos con trastorno de la personalidad antisocial. Este patrón denominado de inatación o vulneración de los derechos de los demás. Recordemos que el antisocial siempre va a buscar el engaño, la impulsividad, la irritabilidad, el daño hacia los demás, desatención imprudente de su propia seguridad y de los demás, irresponsabilidad constante, ausencia de remordimiento. El antisocial no siente remordimiento de lo que hace. El individuo tiene como mínimo 18 años. Existe evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta de un inicio ante 15 años. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. No. Tenemos también frente al trastorno de la personalidad histriónica. En este caso, esa persona que pues quiere ser el centro de atracción todo el tiempo. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia con un comportamiento sexualmente seductor, extravagante. La forma de vestir también, presenta cambios rápidos y expresión de planes de emociones, tiene un estilo para hablar, se basa sencillamente con expresiones que carece de detalles, muestra un poco de autodramatización, céntrico, teatral, dramático, son con una expresión muy exagerada de las emociones, considera que las relaciones con los demás son estrechas. Tiende a parecer un poquito lo que es el trastorno narcisista, pero en este caso el histriónico es el centro, ¿sí? En el caso del narcisista tiene sentimientos, ¿sí?, de grandeza, de prepotencia, está suelto de la fantasía del éxito, poder, brillantez, se cree que, bueno, tiene una belleza, un amor ilimitado, amor propio, que es un ser especial, único, tiene una necesidad excesiva de admiración. Creo que esto diferencia un poco al otro. Si en este sí necesita ser admirado, muestra sentimiento de privilegio, carece de empatía, con frecuencia siente envidia porque precisamente pues él debe ser el trastorno. También nos encontramos con un trastorno de personalidad dependiente. En este caso, necesidad dominante, excesiva de que sea otra persona quien haga y asuma la responsabilidad que tiene, es decir, miedo frente a la vida. Le cuesta tomar decisiones, no toma decisiones, deja que otros la tomen por él, necesita que los demás sean los que asuman la responsabilidad de sus actos y tiene dificultad para expresar desacuerdos, comúnmente no expresa sus propias opiniones, sigue esperando que otras personas la tomen. De alguna manera un poco de timidez, tiene dificultad para iniciar proyectos, no inicia proyectos, va demasiado para tener la aceptación, se siente incómodo o indefenso cuando termina una relación estrecha, siente preocupación no realista por miedo que lo abandone, siempre va a tener el temor de que lo abandone y miedo de cuidar a sí mismo. Nos encontramos también con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Este tiene un patrón dominante de preocupación por el orden. Excesivamente. Obviamente se preocupa por los detalles de las normas, las listas, ¿sí? Hasta cierto punto cumple excesivamente con todas las normas, reglas, organización, programa, hasta el punto que descuida el objetivo principal de la actividad. Es decir, ahí es donde se pierde el control. Muestra un perfeccionismo, dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye la actividad de ocio y de los amigos. Es demasiado consciente, escrupuloso, es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles. Está poco dispuesto a delegar tareas, ¿sí? No permite que lo hagan los demás, no permite que otra persona haga su trabajo, a menos que los demás sometan necesariamente a hacer sus cosas. Es avaro hacia sí mismo, hacia los demás, muestra rigidez y siempre está un poco obstinado. En el caso del tratamiento y pronóstico, a través de esta terapia, pues bueno, terapia psicológica, la persona puede llegar a entender, ¿sí?, lo que está realizando y lo que puede llegar a estar causando fracaso y frustraciones, el esfuerzo psicológico que hay que hacer
en el caso de la terapia. Es muy importante, resulta gratificante, ya que debe irse comprobando el experimento de los avances. La persona debe estar totalmente de acuerdo con lo que está pasando. Terapia para el trastorno de la personalidad. Existen infinidad de terapias, de psicoterapia, y son muchas las que se han empleado con éxito para el tratamiento de los trastornos de personalidad. Hay libros enteros dedicados a esto. Hay montones de especialistas en esto. Es importante siempre estudiar el caso con la mayor precisión para poder darle mejor pronóstico y mejor tratamiento. Medicación para el trastorno de personalidad, no hay ninguna medicación que tenga indicación de trastorno de personalidad. Dicho esto, muchos pacientes de trastorno de personalidad se benefician de un tratamiento farmacológico. Los medicamentos tratan de los síntomas y no forma de ser, por muy alejada que se encuentre el patrón de la normalidad. Podemos decir que ya vamos a encontrarnos un trastorno parafílico que tiene que ver con las fantasías recurrentes e intensas ideas de excitación sexual, pulsiones, comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados, ojo, niños o adultos sin consentimientos. Esto está hoy día muy tocado, por eso es muy importante ver las causas, la etiología que causa estos trastornos. Las causas no están claras, realmente pueden incluso ser a través de alteraciones genéticas, alteraciones sociales, alteraciones personales, psicosociales, psicoemocionales, psicológicas. Sí, pueden iniciarse incluso en la infancia o en las primeras etapas de la adolescencia, aunque el desarrollo se define y a lo mejor se elabora mejor en la adolescencia y en los primeros años de vida adulta, pudiendo continuar a lo largo del ciclo vital del individuo. Las alteraciones tienen que cronificarse y durar muchos años. Y aunque en general los comportamientos y la fantasía disminuyen en el paso del tiempo, podemos encontrarnos en casos en que todo lo contrario incrementan y en respuesta a los estímulos psicosociales estresantes. Epidemiología, algunos comportamientos parafílicos pueden iniciarse en la infancia, como ya lo decíamos, van a la adolescencia, la adultez, la pubertad, y se define a través del desarrollo del ser humano, ¿sí? Sin embargo, el trastorno de la pedofilia es el único que puede comenzar a mayor de edad. Una investigación cubana cita un caso de trastorno de pedofilia con inicio incluso a los 36 años. Criterio de trastorno de exhibicionismo. El perfil exhibicionista es una persona que tiene que seguir el mismo patrón en cada acción, debe mostrarse, fantasear. Este comportamiento se ve más frecuente en lapsos de estrés o de tiempo libre. También nos encontramos con el trastorno de fetichismo. En el sentido original, esta palabra deriva del portugués fetichis, que era un ídolo de amuleto que para las personas que lo aportaban representaba un sentido completamente mágico. Entonces, en el contexto de la sexualidad, que es lo que aquí estudiaremos, refleja que intensifica y maximifica la fantasía y los deseos en el ámbito sexual para un individuo. Dentro de este concepto se incluyen las partes del cuerpo que no participan en un proceso de reproducción, de un fetiche entendible dentro de lo que cabe hasta fetiches que rascan en lo extremo y morbido y extraño que parezca. También cabe resaltar que se toma el fetiche el uso de los dildos, vibradores, etcétera, objetos sexuales y todo lo que tenga que ver. Pudiéramos decir que el trastorno de frotefurismo, el frotefurismo es el término con lo que deriva, ¿sí?, el francés, que significa frotarse. Este tipo de trastorno es demasiado común, principalmente en los transportes públicos, ¿sí?, donde las personas a veces afrontan este tipo de trastornos y circunstancias, donde el mecanismo más común de acción del objeto de los trastornos es ubicar a la víctima. Principalmente les pueden aumentar el deseo sexual, la ropa que se usan, si se estrechan, si usan un escote. El frututista frota literalmente sus genitales contra las caderas o nalgas o brazos principalmente de la víctima. Cabe señalar que la mitad de los frututistas suelen verse implicados en otros trastornos parafílicos,
Comúnmente siempre así comienza y terminan involucrados también en trastornos parafílicos frote-turistas. Los trastornos pedofilia y paidofilia. Pedofilia viene del griego que significa amor por los niños. Pero en el contexto parafílico significa tener sexo con un niño. Entonces, bueno, este trastorno es más frecuente de todos. Hay variación en cálculo, pero en la edad de 18 años, el 20% de los niños estadounidenses han sufrido algún acercamiento sexual de este tipo. Nos encontramos con los trastornos del sadismo sexual, que es el comportamiento masoquista, ¿sí? Principalmente sadista, son los perpetradores, no receptores. Ellos se dedican a infligir dolor y humillación sexual. Trastorno de travestismo se da cuando existe la excitación tipo sexual, que se vincula o se percibe por una ropa general del sexo opuesto. También encontramos el trastorno voyeurismo. El término de referencia al compró por así hacerlo se caracteriza por la excitación sexual que realiza una persona por actividades privadas, por supuesto mucho más estas personas que disfrutan sin ser una parafilia. Sin embargo, se caracteriza por el caso de las personas que en vista de ellas no se en realidad observan. Tratamiento y pronóstico para los parafílicos. Técnicas de condicionamiento clásico, principalmente en la aplicación de estímulos aversivos de la extinción. Técnica de aprendizaje operante, en concreto reforzamiento operante de la birretroalimentación a través de un falómetro, de adiestramiento, empatía y técnica de masturbación y entrenamiento en habilidades sociales. Técnica cognitiva con el fin de identificar las distorsiones perturbadoras conceptuales. ¿Cómo tratar trastornos parafílicos? Con administración de fármacos se ofrecen dos opciones: tratamiento hormonal, tratamiento o médico psicótico. Pienso que esto es muy importante. Hoy día son muchas las circunstancias que están generando este tipo de trastornos. Es necesario entender el porqué y las razones. Creo que los psicólogos, los psiquiatras y los especialistas en la salud mental deben estar estudiando el por qué ha habido una alteración de estos trastornos, principalmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, y con el caso incluso de parientes muy cercanos, porque ha estado aumentando esta cifra. Es necesario, sin embargo, como estudiante, no puedo emitir ninguna opinión, de repente simplemente hacer el estudio ahorita pertinente, y de antemano pues agradecer a la profesora, a la doctora Carmen Naide Ontivero. Sé que es bastante largo y complejo estos temas, y por eso pues a veces debo tener la necesidad de revisar lo que estoy viendo, porque pues memorizar todo lo que son el tema de cada uno de los títulos que van viniendo pues es un poco difícil, y pues sí debo estar un poquito revisando qué es lo que va en la secuencia de lo que debe ser la exposición para su persona. Quiero agradecerle porque bueno, he aprendido con esta unidad pues muchísimo. Sé que me falta muchísimo para aprender, pero de verdad de manera general lo que son los trastornos de alimentación, bueno, todo este tipo de trastornos que pues nos van ayudando a identificar un poco más y entendiendo un poco más lo que es la psicopatología. Muchas gracias, espero verla ahorita en la unidad número 4 nuevamente con el desarrollo de la misma. Gracias.